¿Qué es lo que están reclamando las provincias Nación? Bueno, hagamos un breve repaso, digamos, del último mes por lo menos, ¿no? Sí. Que los gobernadores se juntaron en la sede del CFI en Buenos Aires y plantearon, bueno, ¿qué está pasando con las cuentas provinciales? Porque los envíos por coparticipación federal, que son básicamente la principal fuente de financiamiento que tienen las provincias, venía mostrando un comportamiento un poquito problemático y preocupante para el mediano plazo, porque no estaban mostrando una recomposición, esos ingresos, como se preveía a principio de año, ¿no? Entonces, los gobernadores hicieron un presupuesto para este año basado en una mejora de esos ingresos que finalmente no se está dando. Entonces, los obliga a empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo volvemos a reajustar el presupuesto? Porque los fondos que nos están llegando no son los que creíamos que iban a llegar. En ese contexto... Perdón, o sea que ellos armaron el presupuesto en base a eso. Todos los presupuestos se arman con proyecciones para el año siguiente. Vos decís, el año que viene voy a recaudar 1 millón de pesos. Ahora, ¿de dónde sale ese número? De proyecciones que se hacen macroeconómicas, de que sí, bueno, mira, yo por tal impuesto estimo recaudar tanto, por otro tanto y demás. Entonces vos armás proyecciones. O sea, eso es lo normal. Eso es lo que pasa siempre. Las proyecciones macroeconómicas, por ejemplo, el hecho de pensar cuánto se podría recaudar por IVA, que está vinculado al consumo, son proyecciones que hace el gobierno nacional. Cada gobierno que esté en la nación hace las proyecciones, las provincias toman eso. Entonces, el escenario de principio de año con las proyecciones para este año eran muy optimistas porque después de un 2024, que fue muy duro, se especulaba con una recuperación bastante importante para este año. Esa recuperación es muy parcial, no está teniendo la velocidad que se creía que podía tener. Entonces, naturalmente, eso repercute en menos fondos, menos recaudación que hace la nación y, por ende, menos fondos distribuidos a las provincias por el esquemita automático de la coparticipación. En ese contexto, los gobernadores plantearon esta preocupación y pidieron una audiencia con el presidente de la nación, que finalmente no se la dio él, se la dio Guillermo Franco. Fue un grupo de gobernadores, no todos, pero representados en algunos delegados, vamos a llamarlo. Y en ese contexto se planteó esto, bueno, a ver qué podemos hacer o qué podemos proponer en forma conjunta para que mejore la distribución de ingresos de nación a provincia. ¿Con qué supuesto? Con el supuesto de que, si bien hay un esquema actual de coparticipación, las provincias hace mucho tiempo vienen diciendo, mira, hay impuestos que vos cobrás como Estado Nacional que vos no lo repartís a las provincias, porque no está dentro del esquema. Bueno, a ver, veamos dentro de ese grupito qué podemos hacer para que mejore un poco el flujo de ingresos de recursos a las provincias. Uno de lo que surgió de la reunión esa, que no es nada oficial, digamos, son trascendidos que se están evaluando, uno de esos puntos fue el impuesto a los combustibles líquidos. Es decir, cuando cualquiera de nosotros va a cargar nafta a la estación de servicio, vos pagás el producto y pagás impuestos nacionales, el IVA y demás, y pagás un impuesto a los combustibles. Actualmente ese impuesto se coparticipa solamente el 25%. Si yo recaudé 100 pesos, le distribuyo a las provincias 25, un cuarto. ¿Cuál es la propuesta ahora? Que se amplíe del 25% al 50% de ese impuesto. Sí. ¿Con qué lógica? Con que hay una parte de ese impuesto que la nación recaudaba y se la quedaba para la nación con el fin de hacer, por ejemplo, mantenimiento vial o lo que es infraestructura en rutas y demás, que la nación dice no tengo ganas de hacer, no lo voy a hacer. Entonces, un poco el argumento era perfecto. Te paso la guita a vos y... Te paso la guita, claro, hacelo ahí o usala para lo que quiera, pero la guita esa que antes en teoría se tenía que usar para eso, te la puedo pasar a vos. Hasta hoy, digamos, esa plata la sigue recibiendo Nación. Sí, el esquema está como siempre, por eso esto es una propuesta que hay que ver primero si tiene la autorización del gobierno del ministro de Economía y por ende que tiene que ir después al Congreso a hacerse la modificación, pero sería, por lo menos desde lo que transmitió Guillermo Franco, sería como algo viable, que el gobierno aceptaría, claro, decir, bueno, mira, esta parte que hoy queda para nosotros, se la trasladamos a las provincias y tampoco afecta a las cuentas públicas nacionales. No es que de repente te dicen no, porque sin esos recursos se caen en déficit. Pero para esa guita, ¿es específica para todas las obras viales, digamos, o es específica para lo que o esa plata puede ser para lo que el gobernador disponga? No, eso todavía está en discusión. Bueno, pero lo que los gobernadores dicen sí, es que no, vos pásamela. Yo voy a usarlo para lo que necesito. Si en ese contexto le da la posibilidad, digamos, porque tiene otros recursos también, de poder aplicarlo solamente a mantenimiento de ruta, genial, pero no sería con una asignación específica, que también es importante aclararlo porque algunos recursos que la nación reparte a provincias tienen asignación específica, si no podés usarlo para otra cosa. En este caso sería de libre disponibilidad y sería una forma de compensar a través de una nueva distribución, o sea, de mayores fondos que se distribuyen, la merma que hay en otros impuestos como el IVA,
que se recauda menos de lo que se esperaba porque el consumo tampoco repuntó tanto como uno especulaba a principio de año, ¿no? Bueno, esa es una. Esa es una. ¿Y la otra? La segunda tiene que ver con los ATN. Seguramente la gente escuchó mucho hablar medio suelto, que exactamente son los aportes del Tesoro Nacional. ¿Qué son esos? Esos son fondos que todos los meses la nación constituye en una bolsita, vamos a decirle, que también surgen del esquema de coparticipación nacional, pero que no se distribuyen automáticamente a las provincias, porque está pensado como un fondo de emergencia. Entonces, todos los meses, por ejemplo, ¿no? La nación recauda el IVA, de ese IVA el 89% se distribuye entre el Tesoro Nacional y las provincias, y de ese monto hay un 1% que va a este fondo ATN, y se lo mantiene ahí en reserva. Cada tanto las provincias le dicen al gobierno, che, mirá, necesito 2.000 millones de pesos porque tengo incendios en la provincia, como Corrientes, Chubut y otros casos que hubo. ¿Eso le corresponde a las provincias? ¿No es un préstamo nada? No. Esos son fondos que pertenecen a las provincias, pero que la distribución, exactamente, las distribuye Nación, las maneja el Estado Nacional. Porque en teoría guardan para emergencias. Claro, en teoría son para emergencias. Pasa que el concepto de emergencia dentro de lo que es el fondo ATN es muy amplio. Una cosa es la emergencia por incendios, por inundaciones, etcétera, etcétera. De hecho, Buenos Aires, por ejemplo, recibió 10.000 millones de pesos en marzo de este año por las inundaciones de Bahía Blanca, para poner un ejemplo. Pero salieron de ahí. Salieron de este fondo, claro. Pero también hay otro concepto dentro de la emergencia, que es la emergencia financiera o administrativa, que básicamente es lo mismo que decir, che, no tengo guita. Se me vencen intereses de un exactamente, no llego para pagar sueldo, entonces es una emergencia. Entonces también eso le habilita al gobierno nacional a darle una determinada cantidad de plata a una provincia en particular que la solicite. El problema con el fondo ATN es que como al final del día el criterio para distribuir esa plata es del Estado Nacional, del presidente y del ministro, históricamente se pasó que a final del año solamente se distribuyó una parte de ese fondo. Supongamos que durante todo el 2024 ese fondo, como todos los meses se va conformando con aportes de la recaudación nacional, supongamos que fue de 1.000 millones de pesos, pero se repartió únicamente 200 millones de pesos. Y así pasa históricamente. ¿Qué dice la ley? La ley de administración financiera lo que dice es lo que no se repartió en un año, en un ejercicio fiscal, en un año correspondiente, en teoría pasa un remanente para el año siguiente. Es como que este año arrancaste con una tortita de plata que podría vas ser ahorrando. Una especie de ahorro. Exactamente, se va conformando como ritos de cada año. Pero eso es una cuestión muy teórica que marca la ley. En la práctica, la realidad es que son fondos que se lo queda a la nación. Entonces la provincia dicen, empecemos a aplicar un esquema, un sistemita nuevo, que vaya en paralelo con la coparticipación, en donde cada tantos meses, en función de cómo se desarrolla, cómo va evolucionando este fondo ATN, se reparta automáticamente. ¿Qué pasó en épocas, por ejemplo, de pandemia? Sí. En la pandemia el gobierno nacional dijo, bueno, tenemos acá una determinada cantidad de plata en este fondo ATN, se lo vamos a dar a todas las provincias por la emergencia sanitaria, y se le repartió según el porcentaje de la coparticipación. Buenos Aires el 22, Chaco el 5, etcétera, ¿no? Entonces los gobernadores dicen, volvamos a eso, que quizás cada 3 o 4 meses, más allá de que el gobierno haya hecho algunos aportes a algunas provincias en particular por alguna situación declarada de emergencia, lo que quede de ese fondo no se lo queden ustedes. Déselo a las provincias, y entonces nosotros necesitamos esos fondos que aparte son nuestros, nos corresponden por ley. Entonces, bueno, ese es el otro punto que Franco, según los trascendidos, dijo que estaría de acuerdo en un esquema así. Obviamente que después hay que ultimar detalles, letra chica, digamos, cómo va a ser. Otro pacto de mayo. Y esa es otra conformación. Ese es el típico caso de la comisión de seguimiento de fondo de aporte del Tesoro Nacional. Hay que ver qué pasa. Yo creo que si el Estado Nacional quiere sacarse de encima un conflicto con las provincias, o por lo menos una espiralización del conflicto con las provincias, podría ser que recurra a este mecanismo, quizás con algunos limitantes, no repartir todo el excedente del fondo, repartir que sea una parte, garantizar de que siempre quede algo para la emergencia y no que se distribuya todo. Porque si no, lo que podría pasar es, yo les reparto toda la guita de este fondo, pero cuando hay emergencia no me vengan a arreglártela. Por eso quizás como una opción es, bueno, quizás la mitad del fondo cada 3 meses, lo que queda, bueno, repartimos. Dejamos el resto por las dudas. Entonces, bueno, hay que ver cómo... Para que no quiero que se me vaya una, ¿puede ser? Dale. Y ya se me fue encima. No, bueno, no, para que te iba a preguntar.
Esta plata, ahí está, esta plata que se está pensando que se mande, ¿no es cierto? ¿Va a compensar lo de la coparticipación que no se está mandando? O sea, el flujo, la cantidad, ¿podría compensar, podría ser igual o no llegaríamos a cubrir esa plata que se le debe a las provincias? Compensa parcialmente, pero ahí te hago un comentario respecto a lo que dijiste. No es que la plata de la coparticipación no se le manda o se le debe, sino que se recauda menos. Claro. La Se le coparticipación sigue mandando, pero menos. Exactamente. La forma en que a las provincias les llega la guita de la coparticipación es diaria. Arca, Exafip, recauda 100 pesos de IVA, se distribuye por los porcentajes y a fin de ese día, a las 3 de la tarde, el Banco Nación transfiere a las provincias eso día por día, hábil, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero no se está recaudando como antes. Claro, no es que se le debe plata o que se le retiene, sino que si vos especulabas una recaudación de IVA de, repito, 100 pesos, en verdad estás recaudando 90 porque la gente no está consumiendo a la velocidad que vos creías que iban a consumir, por ejemplo, ¿no? Y así un montón de otras cosas. Che, nos tenemos que empezar Se a ir. nos reterminó Sí, el nos programa. reterminó el programa, loco, qué bárbaro. Pero bien, entendimos un montón. Pero pará, y no me contestaste la otra. ¿No alcanza a compensar entonces lo de... Compensaría parcialmente. Okay. Es una gran mano para los gobernadores, está claro, pero no es que de repente decir, bueno, vamos a estar sentados en un colchón de hito.